dice grabar. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre reclutamiento, selección e inserción laboral. Bien sabemos que la adquisición de talento tiene una enorme importancia estratégica, ya que es el cimiento que construye a toda organización, ¿no? Y por ende a todos los procesos y las áreas que están incluidas en ella. Bien, en el marco de esta situación vamos a hablar sobre lo que es el reclutamiento de personal, ¿no? Se comporta como un conjunto de procedimientos que busca básicamente atraer a candidatos que potencialmente están calificados para el puesto, ¿no? Y que son capaces de ocupar determinados cargos dentro de una organización. Es un sistema de información, ¿no? Mediante el cual se divulgan las vacantes, ¿no? Y se ofrece al mercado la puesta de oportunidades en el sector de recurso humano, ¿no? Y de empleo que pretende cubrir esta necesidad. Bien. Tenemos también que el reclutamiento puede ser parte de un proceso de selección, ¿no? El proceso de selección no significa que va a haber una contratación de por medio. Muchas empresas se dedican a reclutar para administrar toda esa data, ¿no? Todos esos CVs, ¿no? Que son potencialmente atractivos para un determinado puesto de trabajo y las almacenan para tener allí una fuente de información. Bien, el reclutamiento es un proceso constante, ¿no? Las empresas constantemente están reclutando, quieren tener información sobre el perfil de las personas que básicamente se enmarcan dentro de una determinada posición en un puesto de trabajo, ¿no? Y para ello hablamos de lo que es el reclutamiento interno y externo, ¿no? En el caso del reclutamiento interno, por ejemplo, hablamos de transferencia de personal, hablamos de promociones, lo que se llama hacer línea de carrera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que si entramos con un puesto básico, posteriormente podemos ascender a otro mejor, ¿no? Obviamente eso en base a las capacidades demostradas y el trabajo que hemos demostrado a lo largo del desempeño de ese cargo, ¿no? Bien, tenemos también lo que es el reclutamiento externo, ¿no? Y cae básicamente sobre candidatos potenciales. Ese personal no se encuentra dentro de la empresa, a diferencia del reclutamiento interno, ¿no? Se encuentra fuera, pero son candidatos que potencialmente pueden ser contratados, están disponibles para colocarlos en organizaciones, ¿no? Dentro del reclutamiento de personal externo, tenemos que podemos consultar a una base de datos, ¿no? Que en determinado momento almacenó información sobre personas que se presentaron a determinados puestos de trabajo. Tenemos también la presentación de candidatos por parte de los empleados de la empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver más adelante las referencias, ¿no? Los referidos, ¿no? Son candidatos que están fuera de la empresa, pero por alguna persona que está dentro son referidos. Contactos con sindicatos y otras organizaciones laborales, ¿no? Tenemos contactos con universidades, ¿no? Vamos a ver también más adelante que una de las principales formas de conseguir empleo para personas egresadas, recién graduadas, es por medio de las universidades y de su área de empleabilidad. Tenemos también las escuelas, las asociaciones estudiantiles, ¿no? Directorios académicos. Contamos con centros de integración empresa-universidad, ¿no? Se firman convenios, ¿no? Que promueven básicamente mediante la investigación, ¿no? Que de repente las personas puedan adecuarse a un sector laboral. También tenemos que dentro del reclutamiento de personal externo tenemos las conferencias, las charlas en universidades, ¿no? Los colegios profesionales, la cooperación mutua, pueden haber también reclutamientos en otras ciudades, ¿no? Existen una diversa variedad de reclutar personal de forma externa, ¿no? Puede incluso ser por anuncios en sitios web, en revistas, etc.
Bien, dicho todo esto, no podemos ignorar que los medios sociales en el reclutamiento de personal es una de las formas más importantes hoy en día, tanto de reclutar como también de elegir un personal idóneo para un determinado cargo, ¿no? Una adecuada utilización de las redes sociales es clave para enfocarse en candidatos que tengan la experiencia requerida y que la empresa realmente requiera también para ocupar sus puestos de trabajo. Entonces, decimos que las redes sociales pueden ser medios muy económicos, de muy bajo costo, ¿no? A comparación de herramientas antiguas, ¿no? Recordemos que anteriormente, cuando se buscaba trabajo, teníamos que ir a dejar físicamente a un lugar un currículum vitae, había que imprimir, había que desplazarse incluso hasta la zona, ¿no? Mientras que ahora al hacerlo en línea, ingresamos todos los datos y tenemos incluso más posibilidades de que muchas más empresas nos vean, ¿no? Antes no era así, ¿no? En este medio, LinkedIn constituye una eficaz herramienta de reclutamiento externo, ¿no? Se aplica para un alto nivel profesional por lo general, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que son los medios sociales, en el reclutamiento personal, bueno, hay un sinfín de páginas, ¿no? Y de empresas que se encargan de hacer dicho trabajo. Estamos citando las más importantes, por decir así, que es Boomerang, Kit Empleo, LinkedIn, que creo que tiene o abarca la mayor cantidad de personas o de profesionales, y no solamente del país, ¿no? Sino a nivel mundial. Incluso ofrece trabajos también en otros países. Tenemos ADECO, ¿no? Que es muy antiguo en realidad, y Computrabajo, que ofrece los empleos a las empresas, ¿no? Y no solamente es eso, ¿no? Sino también ahí tenemos la cadena de referidos, de recomendaciones, de selección de personal, ¿no? Entonces, las herramientas o los medios sociales online hoy en día ofrecen la mayor gama de posibilidades de poder conseguir un trabajo. Bien, entonces, ¿qué decimos de lo que es la selección de personal, ¿no? La selección de personal es un proceso que sigue para la contratación de un empleo, de un empleado, ¿no? Ya no solamente vamos a reclutar, no solamente queremos la data ni la información de posibles postulantes, no, ahora vamos a seleccionar al personal más idóneo en el cargo, ¿no? Eh, Obviamente, para cubrir la vacante se van a evaluar muchos factores, ¿no? Entre ellos tenemos las cualidades, los conocimientos, las habilidades, también la experiencia, ¿no? ¿Qué demanda el puesto en dicha organización? Bien, dentro de ello hemos establecido las diferencias que hay entre reclutamiento y selección de personal. No es lo mismo, ¿no? Obviamente. Entonces, en el caso de reclutamiento, por ejemplo, sabemos que es una actividad para establecer contacto entre empleadores y solicitantes, ¿no? Es personal que aún no tenemos dentro de la organización, pero que posiblemente vayamos a requerir, ¿no? En el caso de selección de personal, es un proceso para elegir al empleado más competente, ¿no? Que se adecue más al puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del reclutamiento? El reclutamiento busca tener un gran número de candidatos para el puesto de trabajo. Queremos la gama, ¿no? Queremos ver qué nos ofrece uno y otro, ¿no? Entonces, todas las posibilidades las vemos en el reclutamiento. En el caso de selección de personal, el objetivo es elegir al candidato adecuado, ¿no? Al que se adecue, el que esté dentro del parámetro de lo que pide la organización. Bien, el reclutamiento anima a los empleados potenciales a postularse al trabajo, ¿no? Mientras que en la selección implica el descarte, por decir así, el rechazo a los candidatos que no se adecuaron a dicha oferta de trabajo. En el reclutamiento, para que el proceso de contratación sea eficaz, las necesidades de la organización se ajustan a las necesidades de los candidatos, ¿no? En el caso de la selección de personal adecuado ayuda a la gerencia a realizar el trabajo de manera efectiva, ¿no?
En el caso del reclutamiento, por ejemplo, yo veo si realmente ese puesto de trabajo va adecuado a mis capacidades, ¿no? A mis estudios, ¿no? En cambio, en el caso de selección de personal, el personal que ha sido elegido, ¿no? Se va a adecuar a ayudar de forma tal que se enmarque dentro de la posición requerida. En el reclutamiento, ¿no? Tenemos dos aspectos importantes. Conocer el número de vacantes a promover, ¿no? Y dirigirse a los posibles candidatos para que presenten su candidatura a dichas vacantes. En el caso de la selección de personal, el proceso de selección implica la decisión mutua, ¿no? O sea, puede que la empresa de repente quiera contratarme, pero yo encontré otro trabajo mejor. Entonces, no va a haber una decisión mutua porque obviamente yo como postulante ya no voy a querer contratar con dicha empresa, entonces voy a optar por lo otro. Entonces, hay una decisión mutua de contratar y ser contratado, ¿no? La organización decide si hacer o no una oferta de trabajo al candidato y el candidato decide si aceptarla o no aceptarla, ¿no? Eso obviamente intervienen muchos factores para aceptar o no una oferta, ¿no? Hay un tema de clima laboral, hay un tema de repente económico, etc. Reclutamiento digital e innovación, ¿no? Dentro de lo que son los canales digitales, como ya hemos dicho, las redes sociales constituyen un canal de gran utilidad a la hora de conectar con candidatos pasivos, que son aquellos que activamente están buscando trabajo, ¿no? Y hacer llegar las vacantes a determinados grupos críticos, ¿no? Que ahorita están justamente en busca de esa vacante. También permite segmentar, ¿no? Segmentar las poblaciones, ¿no? Si yo de repente me dirijo, no sé, a postular a un puesto de supervisor, a un puesto de gerencia, a un puesto operario, ¿no? Entonces también segmenta. Dicho esto, tenemos que la inclusión de software y herramientas digitales dentro de la selección de personal se ha vuelto imprescindible, ¿no? Recordemos que hay infinidad de currículos, ¿no? De CVs que llegan diariamente al correo de el área de recursos humanos, ¿no? Y esto es dependiendo de cada puesto. Ahora bien, en los procesos de reclutamiento y selección para agilizar la búsqueda de candidatos, la preselección y la comunicación, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Dentro de los software y dentro de las herramientas digitales? Encontramos lo que son las videoentrevistas, ¿no? Hoy en día ya no requerimos básicamente acercarnos a un local de forma física para que nos entrevisten, ¿no? Hasta hace poco era así, pero ya no, no más aún con la coyuntura que hoy tenemos. Apoyados en una herramienta tan importante como son las videoentrevistas, también tenemos a los formularios virtuales, ¿no? Donde se le hace una serie de preguntas a los postulantes, ¿no? Y de ahí ya empieza también el descarte, ¿no? Ahora, ¿por qué son también tan importantes las videoentrevistas? Porque vemos las expresiones y en realidad la forma de actuar y la forma de contestar de repente de cada participante. Esto es muy importante en el marco de la evaluación que hacen, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Que evalúan los gestos, la forma de contestar, qué tan amplia ha sido la respuesta, etcétera, ¿no? Tenemos también el ATS, ¿no? Que no es más que el seguimiento que se le hace a los candidatos, ¿no? Bien. Tenemos también otra herramienta que es el pre-screening en la selección de personal. Y básicamente esta herramienta es una entrevista telefónica, ¿no? Es un primer contacto que se establece con el candidato para conocer sus habilidades. No es una entrevista propiamente dicha, no es la extensión de toda la entrevista, sino que es ese primer contacto, ¿no? Ese primer querer saber, ¿no? Cómo se desarrolla el candidato, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos que lo importante aquí es hacerse una idea general del postulante para ver si es adecuado o no al puesto de trabajo y si cuenta con los requerimientos mínimos que se exigen, ¿no? Es decir, si tiene la experiencia, los estudios, los conocimientos necesarios para poder desempeñar el trabajo.
Tenemos también la herramienta Big Data, ¿no? El análisis Big Data nace para resolver cierto tipo de problemas en el proceso, en el procesamiento de información básicamente masiva, ya que analiza y extrae conocimientos pertinentes que nosotros deseamos, ¿no? Nos permite procesar una gran cantidad de CVs provenientes de las redes sociales. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo solicito para un puesto de trabajo, apertura una vacante, ¿correcto? Para que nuevos postulantes, ¿no? Se adhieran al proceso de repente de reclutamiento, ¿no? Pero eso no quita que de repente de anteriores procesos yo también tengo una data. Ahora, ¿con qué fin se hace el de reclutar más? Dirán ustedes, ¿no? Si yo ya tengo de repente una data establecida o una data histórica de personas, esas personas ya pueden estar en nuevos puestos de trabajo, ese es uno. Dos, pueden haber mejorado sus capacidades y su nivel de educación, ¿no? De repente se presentó el año pasado, el año pasado no terminaba todavía su maestría, este año se presenta, pero ya con la maestría terminada, entonces como que permite la actualización, ¿no? Entonces comprenderán que la data que se almacena por currículums o CVs es muy amplia, ¿no? Entonces, Big Data nos permite hacer ese procesamiento de CVs que se encuentran provenientes de las redes sociales, ¿no? Que son miles incluso, para después darnos datos objetivos acerca de los perfiles, ¿no? Que mejor se van a adaptar o que tengan una mejor proyección, adaptarse dentro de lo que solicita la empresa. Tenemos también la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Que nos brinda la posibilidad de elegir a un candidato adecuado para la organización, mediante un complejo análisis que viene automatizado sobre sus capacidades y su presencia en Internet, ¿no? De esta manera se consigue revisar y filtrar cientos de currículos, ¿no? Como les dije, son cientos e incluso miles, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, de repente no tenemos ese panorama de miles en una empresa pequeña, en una MIP, pero por ejemplo, una minera, sabrán ustedes cuántas personas postulamos para un solo puesto de trabajo, ¿no? Se presentan miles de personas en realidad. Esto no solamente va a ahorrar horas de trabajo, ¿no? Sino también ahorra lo costoso que puede representar un proceso de selección, ¿no? Porque si se hace de forma manual hay que estarlos llamando, hay que estarles enviando pues a cada uno de repente, o es lo que antes se hacía, ¿no? Llamar a cada uno, enviarles de repente un formulario, etcétera. En cambio, con la inteligencia artificial nos da la posibilidad de repente de enviar correos de forma automatizada a todos los, no sé, de 1000 que se presentaron, 100 cumplen con los requisitos. Bueno, le envío a cada uno su correo para que ya una vez que se haya preseleccionado, ¿no? Den sus exámenes, por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial en realidad es una tecnología, ¿no? Que nos permite realizar actividades que suponen capacidades cognitivas. Esto permite automatizar también diferentes acciones. Nos permite básicamente realizar un reclutamiento predictivo que también considera el historial de contrataciones dentro de la empresa. Otra herramienta que también tenemos dentro de lo que es el reclutamiento y selección de personal es la realidad virtual, que no es otra cosa que una herramienta que poco a poco está tomando mucha fuerza en el ámbito de recursos humanos, porque se trata de un recurso de gran ayuda en el proceso de selección, ya que nos enmarca dentro de un entorno de realidad virtual, mejor dicho, un simulador para el puesto vacante, ¿no? La tecnología de realidad virtual nos permite generar escenarios de simulación ideales, ¿no? Para poder probar al candidato, pero en un contexto real, ¿no? No solamente me baso en la entrevista, no solamente me baso en preguntas, sino que dándole una realidad simulada me permite ver el comportamiento de ese postulante dentro de ese escenario, ¿no?
De esta manera vamos a obtener una información valiosísima, porque una cosa es lo que yo le consulte de repente al candidato, ¿qué harías en esta circunstancia? ¿No? ¿Cómo te comportarías si algo así pasara? Y otra cosa distinta es ver su comportamiento de forma simulada, ¿no? Que puede incluso no ser la misma, ¿no? Entonces, este es el valor de la realidad virtual que día a día va cobrando una mejor importancia, ¿no? Dentro de este escenario de selecciones y contrataciones. Tenemos la innovación en reclutamiento y selección, ¿no? Hablamos que los colaboradores empezarán a trabajar bajo una herramienta ágil, ¿no? Esto se debe a que se verán influenciados por las aplicaciones que utilizaron para su organización mediante metodologías ágiles, ¿no? Ustedes recordarán el método Kaizen, ¿no? Que es un sistema de gestión que está orientado a la mejora continua de los procesos, en busca de erradicar todas aquellas ineficiencias que conforman un sistema de producción. De repente nos remontamos un poquito de historia y hacemos recuerdo del modelo Toyota, ¿no? El modelo Toyota se enmarcaba en que ellos empezaron a hacer más rápidos sus procesos a un menor costo, ¿no? Y las personas decían, pero ¿cómo? De repente hay deficiencias, ¿no? Porque no puede tener un menor costo y encima ser más rápido, ¿no? Y esto trató el hecho de que en lugar de seguir las estructuras jerárquicas tradicionales, retiró barreras entre áreas, ¿no? Y estructuró a los colaboradores en equipos de trabajo según los nuevos proyectos que tenían, es decir, agilizó, ¿no? Minimizó de repente procesos que no aportaban un valor, que no sumaban, y por en cambio redujo esos procesos que no agregaban valor y los trasladó a una reducción tanto de costos como una eficiencia que se veía trasladada en los costos del vehículo, ¿no? Entonces ahora la producción dependía exclusivamente de la demanda de los consumidores y se hacían por pequeños lotes, ¿no? Por cada producto. No producían de forma masiva, ¿no? A diferencia de otras empresas, de repente, que se estoqueaban, por decir así, ¿no? Se estoqueaban, incurrían en gastos de repente de almacenamiento, ellos no, ¿no? Entonces ahí fue donde se utilizó estas metodologías ágiles, ¿no? El método Kaizen, por ejemplo, ¿no? Tenemos también dentro de lo que es reclutamiento y selección de personal, los programas de referidos, ¿no? Que hablábamos al inicio, ¿no? Lo que se llama, esto se enmarca dentro de lo que es el reclutamiento externo. Los programas de referidos, ¿no? Otra forma de recurrir a tus fuentes internas para reclutar talentos a través de las recomendaciones de tus colaboradores, ¿no? Muchas veces tenemos de repente, contamos con personal que ya se encuentra dentro de la empresa y nos puede referir. No es hasta cierto punto lo más adecuado, digamos desde el punto de vista democrático al que todos deberían de tener oportunidades, ¿no? Pero existen este tipo de puestos, sobre todo cuando es un puesto de confianza, ¿no? Tenemos la marca empleadora. Ha sido un instrumento muy destacado, ¿no? Para el posicionamiento de la imagen corporativa. Recordaremos todos los que trabajamos en empresas mayormente grandes, a veces, la marca de por sí atrae, ¿no? Al personal. Sabemos que al postular a determinada empresa o a determinada organización, pues vamos a obtener determinados beneficios que no tendríamos en otras empresas de menor envergadura. Entonces, el mejoramiento de las relaciones internas también se visualizan, ¿no? Al ser corporaciones grandes, tienen mucho en cuenta o trabajan mucho sobre el hecho, por ejemplo, del clima laboral, ¿no? La promoción de la empresa como un buen espacio para trabajar, ¿no? Los trabajadores lo visualizan así, es una buena empresa, entonces, si es una buena empresa, la misma marca lo vende,
¿no? Es una empresa grande, es una empresa transnacional, entonces voy a obtener tantos beneficios, ¿no? Entonces, la marca vende. Y los mismos trabajadores que trabajan dentro de esa organización grande, pues obviamente son embajadores de su marca, ¿verdad? Tenemos el talent marketing y metodología, ¿no? Inbound recruiting. El talent marketing es una estrategia de marketing digital para atraer y mantener ese vínculo permanente con empleados y empleadores potenciales, ¿no? Tenemos también a los especialistas en selección de personal y a la gestión de recursos humanos, ¿no? Que vienen optimizando la atracción de talento con estrategias de experiencias del candidato también, vamos a ver, ¿no? De experiencias del candidato. Entonces hablábamos de la metodología como una herramienta, ¿no? Que nos permite perfilar al candidato ideal y diseñar una experiencia en el proceso de reclutamiento. Experiencia del candidato, ¿no? La experiencia del candidato ha impactado la manera en que las empresas tienen que tratar a sus postulantes. Los que entramos a LinkedIn, por ejemplo, para el tema de actualización, búsqueda de empleo, vemos muchas, por decir así, quejas, ¿no? De las personas cuando indican que los dejan esperando por un puesto de trabajo, ¿no? La clásica, yo te llamo, ¿no? O nos comunicamos contigo, ¿no? Son frases que la mayoría de recursos humanos establecen para decir, pues, vamos a ver si te contratamos, ¿no? Entonces, ese dilema deja al postulante anímicamente mal, por decirlo así, porque el postulante espera de repente una llamada que te diga, mira, no has sido clasificado para el puesto, igual te estamos registrando y vamos a tener acá tu perfil, ¿no? Pero no hay nada, ¿no? Ya tú ves que no has sido seleccionado cuando pasó una semana, dos, el mes y nunca nadie te llamó, ¿no? Pero las grandes empresas hoy en día califican también que la experiencia del candidato sea buena, ¿no? Empresas como Deloitte o Ernst Young, en sus estudios globales sobre gestión de recursos humanos, mencionan que la experiencia del candidato debe estar o enmarcarse dentro de una de las tendencias más importantes, ¿no? En el año, ¿no? Entonces tenemos allí, por ejemplo, un estudio hecho el año pasado, ¿no? Por Ernst Young, donde indicaba que el 93% de candidatos valora negativamente la falta de respuesta a las solicitudes de empleo, ¿no? Justamente lo que yo les decía, el no tener una respuesta, ni siquiera puedes decir gracias por haber postulado, nada, simplemente no te llaman. Entonces, el candidato, pues, obviamente califica mal el que no haya una respuesta. Bien, dentro de este contexto, ya hemos visto lo que es selección, hemos visto lo que es reclutamiento, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es inserción laboral. Dentro del marco de la coyuntura que estamos atravesando, ¿no? De la emergencia sanitaria por COVID-19, el gobierno ha lanzado el decreto legislativo 1498, ¿no? Donde se permite o se otorga la accesibilidad al certificado único laboral para personas adultas ante el impacto del COVID. Es decir, no es otra cosa que la reinserción laboral, ¿no? Y otorga accesibilidad al certificado único laboral, ¿no? El CertiAdulto, ¿no? Para las personas que de 30 años a más, ¿no? Por el periodo de 12 meses. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es eliminar los costos en los que se incurren para la tramitación de documentación, ¿no? Llamámosle antecedentes penales, lo que nos piden en las empresas, ¿no? Judiciales, policiales, que resultan necesarios para postular a diversas plazas de trabajo, ¿no es cierto? Pero dentro de este marco de inserción laboral, también tenemos que reconocer, ¿no? Que si bien es cierto, el empleo se ha visto gravemente afectado, ¿no? Muchas empresas en realidad se han acogido a la suspensión perfecta de labores, los que
claramente nos deja en un estado de vulnerabilidad, ¿no? A muchas familias. Tenemos también que dentro de ese marco han habido también cosas positivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el trabajo se está realizando de forma remota, ¿no? Entonces, el realizar el trabajo de una forma remota nos trae también muchos beneficios, ¿no? Obviamente esto no va a ser eterno, esto es por un periodo de tiempo, ¿no? Pero tenemos también que dentro de ello el ahorro de tiempo, ¿no? Ya muchas personas, y lo he visto muy de cerca, muchas personas ya no necesitamos esa hora y media para llegar hasta nuestro centro de labores, ¿no? Sino que al trabajar desde casa, no, a veces nos levantamos 20 minutos, media hora antes nada más, ¿no? Cosa que antes no sucedía. Hemos visto claramente cómo han crecido las transacciones online, ¿no? Los pagos, las compras, ¿no? Incluso abrir una cuenta bancaria de forma no presencial, ¿no? Y vemos también cómo ha incrementado o cómo se ha hecho uso de lo que parecía casi una utopía, que es la educación virtual en todos en todas los rubros, por decir así, ¿no? Tenemos la educación virtual en primaria, en secundaria, en institutos tecnológicos y en universidades. También tenemos capacitaciones, ¿no? Conferencias, todo virtual, ¿no? Porque ahorita no podemos desplazarnos hasta otro lugar. Entonces, hemos visto cómo cosas que anteriormente se veían como casi imposibles, ¿no? Ahorita hemos tenido que hacerlas básicamente realidad. Bien, dentro de este contexto de inserción laboral, una de las vías de transferencia de conocimientos, justamente de eso conversábamos, es precisamente la consecución de inserción laboral de los graduados, ¿no? Hablábamos al inicio que una de las manos más que fortalecen más el compromiso de inserción laboral son las instituciones educativas, son las empresas y el gobierno, obviamente, ¿no? Hablábamos que las universidades tienen áreas de empleabilidad y para personas que recién están saliendo de las universidades, la universidad hace ese nexo, ¿no? De candidato o postulante empresa. Tenemos también que esta disrupción tecnológica va a conducir a la desaparición de empleos, también así como tenemos partes positivas, tenemos también partes negativas, ¿no? Pero a su vez también va a generar la aparición de nuevas ocupaciones, ¿no? De repente hay personas que en realidad no es tan necesario que acudan al centro de trabajo, sino que puedan trabajar desde su casa. Entonces, eso también puede generar para las empresas un beneficio, ¿no? Que el trabajador de repente no se encuentre in situ, ¿no? Obviamente va a trabajar desde casa, ese lugar, por decir, físico que ocupaba puede desaparecer si es que este trabajador hace su trabajo de forma remota, ¿no? Entonces ya vamos conociendo nuevas alternativas, ¿no? Hablamos allí en la inserción laboral de la automatización de procesos, de la reestructuración, ¿no? Lo que antes, como antes veníamos trabajando, obviamente ya no va a ser igual. Hablábamos de las competencias, ¿no? Que va a tener cada trabajador que antes tenía físicamente, ahora las tiene que plasmar de forma remota, y el nivel de calificación, ¿no? Que tiene cada uno de los trabajadores. Bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos, ¿no? Que siempre tenemos. Vemos acá, por ejemplo, en el caso de UNICEF, ¿no? Vamos a ver el caso de UNICEF. UNICEF es un organismo, como ya todos sabemos, de las organizaciones, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y tiene como objetivo promover la defensa de los derechos de los niños. Para suplir sus necesidades básicas y contribuir a su desarrollo. Ahora bien, vamos a ver cómo es el proceso de selección de un candidato y de reclutamiento, ¿no? De un candidato para trabajar en UNICEF.
UNICEF lanza la vacante, ¿no? Si la cantidad de postulantes es mucha, quizás añada un criterio más. Cuando yo lanzo una vacante, ¿no? Obviamente van a haber cantidad de CVs que postulen al puesto, pero la adición de un criterio forma parte de un filtro, actúa como filtro. Si yo agrego un criterio adicional, entonces, de repente, si inicialmente se presentaron 1000 o se iban a presentar 1000, ese criterio hace que se presenten 500, ¿no? Entonces, dependiendo de la envergadura de esa vacante, entonces si yo no quiero tener tantos candidatos, por decir ahí, el trabajo principal lo hacen los criterios, ¿no? El criterio que va a determinar o agregar o desechar a cierto candidato. Bien, lanzamos la vacante, se hace una revisión del CV, ¿no? Del currículo, hay un pre-screening telefónico. Decíamos que el pre-screening es la llamada, esa llamada en donde se entabla el contacto, ¿no? Para ver si el candidato cubre o no con las expectativas del puesto, si tiene las habilidades, más no es una entrevista propiamente dicha, ¿no? Luego, ¿no? Viene la entrevista por competencias, ¿no? Que esa sí ya es una entrevista y la mayoría de empresas lo hace por video entrevista, ¿no? O videoconferencia, y que puede ser, obviamente, hoy ya se hace por Zoom, ¿no? Anteriormente también se hacía por Skype, y luego, posterior a eso, ya viene la contratación. Bien. Tenemos, por ejemplo, el caso de Unilever, ¿no? Unilever es una empresa, bueno, que tiene varias marcas en realidad, una de ellas es Dove, ¿no? El cuidado de la piel, no sé si lo recuerdan. Su forma de seleccionar personal se basa en la inteligencia artificial, justo ya habíamos hablado de eso, ¿no? Y la gamificación. Está diseñado para aquellos que han finalizado sus estudios recientemente. Unilever reincide mucho en las personas recién graduadas, en las personas que recién están saliendo, ¿no? En los jóvenes, por decir así, ¿no? Entonces, tenemos que Unilever publica sus vacantes en LinkedIn, el cual mediante la plataforma evalúa las capacidades tanto emocionales, sociales, cognitivas, ¿no? Y al candidato que ha sido seleccionado, ¿no? Que ya pasó todo el filtro, lo hacen que acuda todo un día eh, para que se encuentre in situ en el trabajo que realiza Unilever, ¿no? Y dependiendo de eso, ¿no? Es que ya determinan su aplicación final, ¿no? Unilever también actúa como marca empleadora, ¿no? Es una empresa transnacional, es una empresa grande, ¿no? Eh, Cuenta con actividades muy fuertes como construir la marca empleador, ¿no? Sabemos que acá se forma la cultura, lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? La cultura organizacional, la cultura de la empresa, ¿no? Dentro de ello nos enmarcamos en lo que es la visión, la marca, el producto, los valores, la misión también, ¿no? Entonces, Unilever como marca empleadora busca encontrar los mejores empleados para determinada posición, pero no solamente encontrarlos, no solamente contratarlos, sino también retenerlos y desarrollarlos, ¿no? Buscan que hagan línea de carrera dentro de la empresa, ¿no? No solamente voy a tener allí a un personal para determinado puesto y que ahí se jubile, no. Bien, dentro de las empresas que también vemos como las mejores de repente en este proceso de reclutamiento y selección y de inserción laboral, también figura Facebook, ¿no? Que por 3 años consecutivos anteriormente se posicionó como una de las mejores empresas para trabajar a nivel mundial. Entonces, Facebook tiene una serie de herramientas, ¿no? Que permite que se posicione como tal, ¿no? Que la empresa realmente sea reconocida como una de las mejores empresas para poder trabajar.
Facebook ofrece a sus empleados comida gratis, atención médica, ¿no? En el lugar de trabajo, dentro del mismo centro de trabajo, y muchos otros beneficios, ¿no? Por consiguiente, tenemos a empleados satisfechos. ¿Por qué? Porque los trabajadores pueden escoger el proyecto en el que quieren trabajar. Facebook se enmarca dentro de muchos proyectos que a lo largo quiere desarrollar. Entonces, los proyectos son puestos para todo el personal, pero el trabajador tiene la opción de indicar en qué proyecto quiere trabajar. No se le impone, no se le dice, tú vas a hacer esto, no. Ok, tenemos estos proyectos. ¿En qué proyecto quieres tú trabajar? ¿No? Esa posibilidad, esa opción que da Facebook, ya da pie a que el trabajador se sienta más identificado tanto con el proyecto como con la empresa, ¿no? Gozan de beneficios económicos, ¿no? Y motiva a sus trabajadores. El papel del trabajador es vital. Dice que la cultura de Facebook está basada en que prefieren que el trabajador se equivoque a que el trabajador no haga nada, ¿no? O sea, Facebook premia a sus trabajadores que se equivocaron en hacer un proyecto de repente, antes que tener un trabajador que no produzca absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto genera nuevas experiencias en el trabajador. No es el tema que nos enmarca dentro de un determinado parámetro, ¿no? Como es, haz esto, haz el otro, o estas solamente son tus funciones, no, ¿no? Incluso dice que cuando un trabajador se enferma, ¿no? Facebook le da el subsidio económico durante lo que dura la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen tanto en su cultura basada en los empleados, que creen que los empleados de por sí solos van a querer regresar a trabajar, no hay que obligarlos, no hay ese tema peruano, ¿no? Que hay que obligar para que vayan a trabajar, no, sino que Facebook dice, mira, tienes todo acá, te doy todo, ¿no? Un buen clima laboral, beneficios económicos, comida, es imposible que no quieras venir a trabajar. Entonces, en eso se enmarca. Entonces, si está enfermo, el trabajador se sana, regresa a trabajar. O sea, no necesita, pues, estar detrás, por decir así, ¿no? Bien, dentro del marco de lo que venimos pasando en la coyuntura del COVID, ya tenemos también emprendimientos peruanos, ¿no? Ya hemos visto las tres empresas anteriores son empresas transnacionales. Tenemos emprendimientos peruanos y de eso habla casualmente lo que es la reinserción laboral, ¿no? Reinsertarse en el mercado laboral. Muchas de las personas hemos perdido trabajos, ¿no? Nos hemos quedado en cero, ¿no? Pero la reinserción laboral habla no solamente de reinsertarse a una empresa, sino también de generar tu propio empleo. Entonces vemos acá cómo emprendimientos peruanos, ¿no? Rinden frutos. Por ejemplo, Taxi Mamá SOS, ¿no? Que ahorita está financiada por Innovate Perú, ¿no? Y es un aplicativo, ¿no? De autos conducidos por madres de familia. Ahora, ¿cuál es el valor agregado, ¿no? Que a las personas que tenemos hijos, el que conduzcan de repente una mujer que es madre de familia, obviamente nada nos da la garantía, ¿no? Pero como que es más confianza, es difícil de repente abordar un auto de repente con un varón adentro, ¿no? Y más confianza nos daría una mujer, ¿no? Esa es la perspectiva que adopta esta app, ¿no? Este emprendimiento, ¿no? Como que yo te doy la confianza de que soy una mamá y que tengo que salir a trabajar, ¿no? Entonces, como que tomar el servicio me hace sentir más segura, ¿no? Esto sin discriminar, obviamente, ¿no? Pero esos son los emprendimientos peruanos que tenemos hoy en día, ¿no? En el marco del estado de emergencia brindan el servicio de traslado para compras, ¿no? Hacer envíos, trasladar personas, obviamente que cuenten con el debido permiso de tránsito, ¿no? Todas las conductoras tienen actualizada la prueba de COVID,
y su salud es monitoreada diariamente, ¿no? Los servicios se realizan siguiendo los protocolos de seguridad, ¿no? Entonces vemos una reinserción al mercado laboral dentro de lo que se enmarca el emprendimiento peruano. Tenemos también la gran conocida Panadería y Pastelería San Antonio, ¿no? Que anteriormente, cuando tuvo que cerrar, cuando inició el estado de emergencia, ¿no? La cuarentena, se vio claramente afectado, ¿no? Así como nos dimos en realidad todos, pero que buscó reinsertarse al mercado laboral y anteriormente solamente se dedicaba a lo que es pastelería y panadería. Hoy en día ya es un supermercado, ¿no? Entonces, ya vende productos de primera necesidad, abarrotes, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya no solamente se enmarca dentro de lo que es panadería y pastelería, sino ahora cubre un rubro mucho más amplio que son los productos de primera necesidad, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a pasar al sector que todos ustedes lo piden, ¿no? Que es el de autoevaluación, para ver qué tanto hemos comprendido el tema. A ver, decimos, primera pregunta, recae sobre candidatos potenciales, disponibles o colocados en otras organizaciones. ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? No se peleen, no se peleen, a ver, no se peleen. Perfecto. El reclutamiento externo nos habla de candidatos potenciales, o candidatos que no están todavía dentro de la organización, ¿no? Entonces no cabe dentro de lo que es un reclutamiento interno, sino más bien un reclutamiento externo. Perfecto. Número 2. Las redes sociales son medios muy económicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdadero o será falso? Perfecto. Son medios muy económicos, ¿no? A diferencia de los medios tradicionales, que cuando una empresa quería publicar un anuncio, tenía que hacerlo en el periódico, ¿no? Y costaba, dependiendo del tamaño de lo que había en el periódico, una barbaridad, ¿no? Bien. 3. Los programas de desarrollo de carrera corresponden a... Perfecto. Es lo que llamamos la línea de carrera. Y si hablamos de línea de carrera, estamos hablando del reclutamiento interno. Es un personal que ya labora dentro de una institución y que dentro de esa institución se hace la promoción para que avance a un puesto laboral con más cargo, ¿no? Para cubrir una vacante se evalúa, ¿qué creen ustedes? ¿Qué se evalúa? Perfecto. Todas las anteriores, ¿no? Se evalúan las cualidades, se evalúa el conocimiento, se evalúan las habilidades y ahí nos faltó que se evalúa también la experiencia. No es una herramienta digital para la selección de personal. Perfecto. La entrega de CVs por courier no es una herramienta digital. Hablábamos de la videoentrevistas y de la importancia que éstas tienen en el marco de la evaluación de un candidato, ¿no? Porque mayormente los que hacen inicialmente las videoentrevistas para funcionar como filtros son los psicólogos, ¿no? Y posteriormente ya de repente los encargados de área, las jefaturas, etc. Un medio digital importante también son los formularios virtuales en el marco de las consultas que hay que hacerle a los candidatos, ¿no? Proporciona un análisis automatizado sobre las capacidades del candidato y ahorra mucho tiempo en los procesos de selección. Perfecto. La inteligencia artificial, ¿no? Que decíamos que es una tecnología que busca automatizar diferentes acciones, ¿no? Y permite realizar un reclutamiento predictivo. La inserción laboral requiere el compromiso de... Perfecto, todas las anteriores, ¿no? Requerimos el compromiso de las instituciones educativas,
del gobierno y de las empresas, ¿no? En el marco de el apoyo a los que recién salen dentro del entorno estudiantil, están las universidades, ¿no? Que decimos que ayudan también a la relación candidato-empresa. El talent marketing se refiere a perfecto. A la estrategia de marketing digital para atraer, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Talento marketing, marketing del talento. Y mantener un vínculo permanente con los empleados y los empleadores potenciales, ¿no? ¿Puede ser la segunda? No, ¿no? Porque no nos permite esa relación, realizar evaluaciones en línea, y tampoco sirve para registrar en una base de datos, ¿no? Simplemente es una estrategia de marketing digital para atraer, ¿no? Para atraer y para establecer el vínculo. Es una actividad para establecer contacto entre empleadores y solicitantes. Perfecto. El reclutamiento, ¿no? Lo vimos en las diferencias, ¿recuerdan? No necesariamente el reclutamiento lleva a la selección de un personal, ¿no? Yo puedo reclutar, puedo tener ahí toda mi data guardada de los postulantes que pueden ser potencialmente válidos para un puesto de trabajo, pero no necesariamente acaba en una contratación. Elegir a los candidatos adecuados para la organización. ¿Sobre qué recae? Perfecto. Sobre la selección de personal. Ya estamos eligiendo a un candidato, ¿no? Ya estamos seleccionándolo. Es una herramienta que sirve como simulador de situaciones en un proceso de selección de personal. Perfecto. La realidad virtual, ¿no? Decíamos que ha cobrado mucha importancia hoy en día, puesto que nos pone frente a un escenario del puesto de trabajo al que estamos postulando, y nosotros como candidatos tenemos que indicar cómo actuaríamos en ese caso, ¿no? O sea, cuál sería nuestro rol. Entonces, eso le permite a la empresa tener una mejor visión de el actuar de la persona frente a determinadas situaciones. Bien, hasta que hemos llegado al tema de hoy. Espero les haya gustado. En realidad, este tema de recursos humanos es uno de los más bonitos, pero también importantes, ¿no? Porque habla básicamente del factor humano, que es la columna vertebral en realidad de cualquier empresa, ¿no? Sin factor humano, las organizaciones no trabajan. Bien, muchas gracias.